Familia, soy Dan. ¿Todavía crees que para tener estatus en la muñeca necesitas hipotecarte con un suizo? Pues hoy te voy a demostrar que AliExpress acaba de soltar una colección de joyas ocultas tan brutales, con cupones flash activos en este mismo momento, que los relojeros de Ginebra están llorando sobre sus terciopelos. No es un sueño. Estamos en mayo del 2026. Zafiro, titanio, calibres Seiko. Automáticos y acabados de ultralujo que puedes cazar, ahora por una fracción de lo que valen. Pero las ofertas vuelan, familia. Si no quieres que te quiten el último stock mientras duermes, tienes que ir ya al primer comentario fijado de este vídeo y unirte a nuestro canal de Telegram Compra Bien Ofertas, porque ahí caen las alertas de precio mínimo en tiempo real. Hoy no voy a destrozar estafas. Hoy es un desfile de 7 obras maestras, de esas que los coleccionistas de verdad esconden en sus cajas. Vamos a repasar cada una con lupa. Te voy a contar qué calibre llevan, cómo se sienten en la muñeca y por qué te darán más respeto que muchos relojes de escaparate con un 0 de más. Empezamos. Dato rápido, el 99% de ustedes ven estos videos pero no están suscritos. Se pierden las alertas de precio mínimo de mi Telegram. Suscríbete ahora para comprar con inteligencia. Puesto 7. El vestidor que humilla a los Breguet, Escapement Time. La primera joya es para el que viste de traje, para el que va a una boda o para el que quiere que en la oficina lo confundan con el dueño de la empresa. Escapement Time es una marca que los novatos ignoran porque no sale en los tops de YouTube, pero es el homenaje más puro a los relojes de vestir clásicos de los años 60, esos que llevaban caballeros con sombrero y maletín de cuero. Este reloj usa una caja de acero inoxidable pulida como un espejo, y cuando digo acero me refiero al mismo grado quirúrgico 316L que utilizan las marcas de ultralujo suizas. No es una aleación de zinc pintada con spray cromado. Es acero real, frío, pesado, hipoalergénico. Cuando lo sacas de la caja y lo pones bajo la luz de una lámpara de escritorio, ves cómo los biseles pulidos atrapan el haz y lo devuelven como un diamante. Las manecillas son templadas al calor, un proceso artesanal que calienta el acero a más de 290 grados centígrados hasta obtener un azul eléctrico profundo, que cambia mágicamente con el ángulo de la luz. Nada de pintura azul barata que se descascarilla a las 2 semanas. Esto es fuego y acero, familia. La esfera es un homenaje directo a los relojes de bolsillo del siglo XIX, con una textura que parece esmalte cocido. Y los números romanos son aplicados, no pintados. El cristal es zafiro irrayable. Pero lo que realmente te va a enamorar es el movimiento. Lleva el calibre Seiko VH31. Un cuarzo de barrido suave a 4 latidos por segundo, que imita la perfección de un mecánico de cuerda manual, pero con la precisión absoluta del cuarzo. No tendrás que ajustar la hora nunca, y parecerá que llevas un reloj de varios miles de dólares. Con los cupones de hoy, esta joya es una ganga ridícula. Ve al enlace del comentario fijado ahora mismo, porque los cupones de Escapement Time suelen durar horas, no días. El tanque de titanio, que olvidas que llevas puesto. Berni Titanium Field Watch. Viajamos ahora al extremo opuesto, del salón de baile al campo de batalla. Si eres de los que odian el peso del acero porque te recuerda que llevas un reloj, o si tu piel se irrita con facilidad, esta segunda joya te va a cambiar la vida. Berni ha construido este reloj de campo 100% en titanio sólido de grado aeroespacial. El titanio es el material favorito de los astronautas y los cirujanos. Es tan ligero que literalmente olvidas que lo llevas en la muñeca, pero a la vez es mucho más duro y resistente a la corrosión que cualquier acero tradicional. Además, es hipoalergénico. Jamás te causará alergias ni se oxidará con el sudor del gimnasio o la montaña. El diseño es puramente utilitario, inspirado en los relojes de trinchera de la infantería aliada en la Primera Guerra Mundial. Grandes números árabes, pintados con lumen suizo Superluminova, que brilla como una linterna militar en la oscuridad.
La correa es de nylon balístico resistente, el cristal es zafiro, y el fondo de la caja lleva un grabado precioso del perfil de un soldado. Con el cupón activo de hoy, este reloj les está escupiendo en la cara a las marcas suizas que te cobran hasta 5 veces más solo por atreverse a poner la palabra Titanium en el dial. Entra al enlace fijado y sorpréndete. El cronógrafo de aviación que nació de patentes suizas. Suges 1963, ST1901 mecánico. Familia, si quieres ver la cara de un relojero suizo poniéndose verde, enséñale lo que viene ahora. Esta tercera joya no es un accesorio, es alta relojería mecánica pura y dura. Hablo del Suges 1963, una recreación oficial del cronógrafo de aviación que usaron las fuerzas aéreas chinas en los años 60. ¿Y qué tiene dentro? Prepárate, incorpora el movimiento mecánico de cuerda manual Sigul ST1901. ¿Y por qué es legendario? Porque los chinos compraron literalmente las maquinarias y las patentes suizas de la marca Venus a mediados del siglo XX para fabricarlo. Estás ante un cronógrafo de verdad, accionado por rueda de pilares, no un módulo de cuarzo barato. Cuando le das la vuelta, el fondo transparente de zafiro te deja ver un espectáculo visual inigualable. Una ciudad en miniatura de engranajes dorados, rubíes sintéticos y palancas de acero moviéndose en perfecta sincronía. Cada vez que activas el cronómetro, sientes el clic mecánico, ves la aguja central volar y resetearse de un golpe seco a las 12, como un reloj de $5.000. Las marcas suizas te exigen varios miles de dólares solo por dejarte tocar un mecanismo cronográfico de este nivel. Suges te lo entrega en bandeja de plata, con un acabado impecable y con un cupón activo ahora mismo, que parece un error de sistema. Corre a la descripción. El Diver Vintage, que sobrevivió a Vietnam y resucitó con zafiro. Sistern Sub 300T, NH35 automático. Si te gustan los relojes con historia militar, que puedas oler la pólvora solo con mirarlos, este te va a obsesionar. Sistern ha lanzado una reedición del Sub 300T, el reloj de buceo que usaron los buzos tácticos y las fuerzas especiales en la guerra de Vietnam. Su caja tonneau, su bisel fino con inserto de aluminio y su plexi original de doble domo lo convierten en una pieza de coleccionista que nadie va a reconocer en la calle, pero que todo el mundo va a mirar porque tiene un magnetismo vintage imposible de ignorar. En lugar del cristal plástico que se rayaba con solo mirarlo, Sistern le ha puesto un zafiro abovedado con tratamiento antirreflejos. El corazón late con el Seiko NH35 automático, el tractor mecánico que se recarga con tu brazo y aguanta décadas sin abrir el taller. 200 metros de resistencia real, corona a rosca y una esfera degradada de marrón oscuro a negro que parece recién salida de los archivos militares de Saigón. Te lo pones con una correa de caucho con costura y pareces un marine retirado que ahora invierte en bolsa. El cupón de hoy lo está dejándose a un precio tan bajo que los revendedores están haciendo cola para llevarse todo el stock. El piloto alemán de 1940. Piensa en un piloto de la Luftwaffe en 1943, en plena noche, volando a oscuras sobre el Canal de la Mancha. No podía encender una linterna. No podía despistarse ni un segundo. Su única referencia era el reloj que llevaba en la muñeca. Una esfera negra mate que no reflejaba la luz de la luna, números gigantescos que leía de un vistazo, y una corona de cebolla que podía girar incluso con guantes de cuero forrados. Ese mismo diseño, familia, es el que Hru Odland acaba de clavar con precisión quirúrgica en este Flieger Type B, pero con materiales que los alemanes de 1940 ni siquiera soñaban. La caja no es de latón pintado, es acero 316 L cepillado con un acabado satinado que repele las huellas como si fueran agua. El calibre Seiko NH35 late dentro, con la fiabilidad de un motor diésel, y el cristal de zafiro protege la esfera como un escudo invisible. Y luego está la guinda del pastel, la correa de cuero remachada, gruesa,
que huele a taller artesano. Te pones este reloj con una cazadora de cuero y sientes que podrías aterrizar un Messerschmitt en una pista improvisada. Es una máquina del tiempo, pero con la ingeniería del siglo XXI. Y el lumen es Superluminova C3, el más potente que existe, que brilla toda la noche en la cabina del avión o en tu mesita de noche. Las marcas alemanas como Stowa o Laco te cobran un riñón por un Flieger con estas especificaciones. Tú puedes cazar este Grootland con el cupón Flash de hoy y ahorrar una fortuna. El Rolex que los listos compran. Proxima PX1 697, NH34 GMT, cerámica y 200 metros. ¿Viajas? ¿Cierras negocios con gente en Nueva York y en Londres? ¿O simplemente quieres un reloj que grite «Soy un jefe corporativo»? Proxima ha sacado el PX 1697 y es un misil directo contra el Rolex G MT Master 2, ese que hoy tiene listas de espera de años y precios de escándalo. Dentro late el calibre automático Seiko NH34, con función G-MT Real. Desenroscas la corona y ajustas la cuarta aguja de 24 horas de forma totalmente independiente para rastrear la hora de Tokio mientras tu aguja principal te da la hora local. Es como tener dos relojes en uno. El bisel no es aluminio pintado, es un inserto de cerámica sólida bicolor, horneado a temperaturas altísimas para que nunca pierda el color ni se raye. La caja es acero 316L, el cristal es zafiro y tiene 200 metros de resistencia al agua. Y el brazalete de acero macizo tiene cierre con microajustes. Llevar este Proxima en la sala VIP de un aeropuerto te convierte automáticamente en el tipo que entiende de máquinas y no se deja desplumar por el marketing suizo. El cupón de AliExpress está activo hoy. Enlace en el comentario fijado. El turbina de titanio. Grootland Turbine Diver. Familia, hemos llegado al número 1. Y te voy a ser sincero, este reloj me costó encontrarlo. No porque esté escondido, sino porque Grootland es una de esas marcas que los foros de relojería respetan en silencio. La catalogan como top tier por sus acabados y su atención al detalle. Pero casi nadie en YouTube habla de ella. Y hoy voy a romper ese silencio. Te presento el Grootland Turbine Diver. Una bestia de titanio macizo con un corazón automático, Seiko NH35, 300 metros de resistencia real y una válvula de escape de helio. Sí, has oído bien, válvula de helio. Como los relojes de buceo profesional que usan los buzos de saturación y que cuestan varios miles de dólares. Y Grootland fabrica relojes con materiales nobles, acero inoxidable, titanio, bronce, cristal de zafiro. Pero este Turbine Diver es su obra maestra. La caja de titanio es tan ligera que casi olvidas que lo llevas, pero tan dura que aguanta golpes que destrozarían un acero tradicional. Es hipoalergénico. No se corroe con el sudor ni con el agua salada. Y el bisel no es un simple inserto de cerámica. Tiene forma de turbina de avión, con cortes angulares que atrapan la luz y la lanzan en todas direcciones. El lumen es azul, no el típico verde militar. Azul eléctrico, como el motor de un reactor en la oscuridad. Te sumerges en una habitación sin luz o bajo el agua de noche, y la esfera entera se enciende como un panel de instrumentos de cabina. Este reloj no es para presumir en un escritorio. Es para el hombre que se mete en el mar, que viaja, que no se quita el reloj ni para dormir. Y con el cupón Flash de mayo activo ahora mismo en AliExpress, su precio es una falta de respeto directa a los suizos que te venden titanio y válvula de helio por el costo de una moto. El enlace está en el primer comentario fijado. No voy a decir el precio, pero cuando lo veas, vas a pensar que hay un error en la página. Corre antes de que se agote. Y ahí lo tienen, familia. 7 joyas ocultas de AliExpress que están ahora mismo con cupones Flash activos, esperando a que las caces antes que los cazagangas profesionales. Recuerda, los precios cambian cada día. Los cupones se agotan mientras ves este vídeo, así que tu arma secreta es el primer comentario fijado y nuestro canal de Telegram
Compra bien ofertas. Ahora te pregunto con toda honestidad, ¿cuál de estas joyas te ha sorprendido más? ¿Eres más de Escapement Time clásico, del titanio de Bernie, o te atreves con el Suggest? Déjamelo en los comentarios, te leo y te respondo como siempre. Si este vídeo te ha abierto los ojos, revienta el botón de like, suscríbete con la campanilla para seguir educándote. Y recuerda, todos los enlaces directos a estas bestias con los cupones aplicados están en el primer comentario fijado. Soy Dan y nos vemos en el próximo análisis. Un abrazo fuerte, familia.